Tú lo has dicho. Voy a estar en Nueva Traducción Viviente. Y estamos allí en Marcos 15. Ahí empezamos. Marcos 15, ahí al comienzo, en el primer versículo. Ahí del capítulo 15 de Marcos. Y en ese primer versículo del capítulo 15 dice, muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, es decir, todo el concilio supremo. Y ahí hay un corchetico con una nota. Es para decirle que al Sanedrín o concilio supremo o consejo de ancianos se le llamaba igual, es lo mismo, decir concilio supremo, decir Sanedrín, decir consejo, eran lo mismo. ¿Y quiénes los componían? Vean, ahí dice, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, es decir, todo el concilio, ya estaban todos en pleno. Y que hicieron muy temprano por la mañana, dieron antes de que la gente salga a sus actividades, y como quieren tanto a Jesús, toca bien tempranito hacer esta vuelta. O sea, que siguieron ahí de noche. Uy, no, eso me parece a las sesiones del Congreso. Y vamos a sesionar toda la noche, vamos a pasar de largo, porque este caso es importante. A la fija que nosotros, era la primera vez que hacían eso. Nunca se habían reunido a altas horas de la noche para un caso en especial, pero dijeron, no, este hay que juzgarlo ya, hay que salir de Jesús, hay que buscar matarlo, este es el papayazo, y hagámoslo bien temprano, antes de que la gente salga a sus actividades, porque nos ven y lo quieren mucho y nos masacran. Llevémoslo bien temprano, todo bien maquinado. Así es la religiosidad. Y venga y ray, vamos a hacer. Y lo peor de todo es que la religiosidad atenta contra Jesús. Porque aquí se reunieron, todo esto estaba maquinado, era única y exclusivamente porque era Jesús. Esto nunca lo habían hecho. Pero en este caso dijeron, sí, claro, que salir de este mundo que nos está tirando el negocio. No, hay que salir de esto, venga, de una vez. Así es la religión. Usted habla con la religión tradicional y tiene la misma impresión de nosotros los evangélicos, la misma. Ustedes, uy, es que fastidio, y usted no, que hizo, y uno a veces le pregunta, venga, ¿y usted por qué detesta tanto a Jesús? ¿Qué le hizo de malo? ¿Qué le ha hecho Jesús de malo? Para que los deteste. Es que ustedes son unos fanáticos, allá solo Jesús y que no sé qué, y a la Virgen María no nos la quieren ni a nuestras estampitas ni nada. ¿Quién dijo eso? No, que nada, me ha dicho, ustedes no nos gustan porque ustedes todo lo prohíben. Uno no puede tomar traguito, no puede salir de paseo, no puede tener su arrocito en bajo, no puede surtir. Ay, no, qué mamera ustedes fanáticos. Ay, qué jartera ya todos esos religiosos. Ahí los religiosos son usted una manada de fanáticos, aleluyas, manos al... Venga, pero ¿cuál es el problema con Jesús? Usted solo lo quiere es para las bendiciones, para los buenos regalos, pero para cuando le llama la atención, no. Mejor dicho, ni me hable, yo no quiero saber nada de eso. Mire, a mí déjeme, yo tengo mi manera de hablar con Dios. Igualitico, así es la religión, igualita. Y le tiran duro. Y dice uno, venga, pero ¿y por qué le tiran duro a Jesús? ¿Acaso qué ha hecho de malo? Yo creo que hizo fue todo lo contrario. Venga, déjeme hablarle. No, yo no quiero que ni me hable, y yo por allá no me aparezco, y yo no quiero saber, ni siquiera hágale usted. Pero a mí no me metan en esas vainas, yo no, yo sí soy muy inteligente, yo sí tengo las vainas claras. Ah, bueno. Así igualitico era, mire, ahí estaban, tirándole duro. Y se reunieron estos para hablar del próximo paso. Bueno, ya logramos apresarlo y ya tenemos una causa. Que este dice ser nuestro Dios, pero no podemos presentarlo así ante Pilatos, porque si decimos no, es que es un problema espiritual, porque este dice ser nuestro Dios y eso es una blasfemia, y los romanos por eso no lo van a matar. Toca decir que, como este también nuestro Dios se supone que es el rey de los judíos, cojámoslo por ese lado, por el lado de los reyes de los judíos. Y entonces, si acaso el rey de los judíos no es el emperador, el César, más bien vayámosle por ese lado. Digámosle que es que le quiere quitar el puesto al emperador porque se dice llamar el rey de los judíos. Entonces, más bien metámoslo como algo político, no como algo espiritual que era el Dios y la blasfemia, no, así no podemos presentarlo. Cuadremos bien nuestro próximo paso. ¿Cómo vamos a hacer para que la vaina funcione? ¿Se da cuenta, no? La religiosidad, así viendo a ver cómo atacamos.
Antes en nuestra constitución solo estaba válido el credo de la religión católica. Menos mal la constitución del 91 dijo que había libertad de cultos. Entonces ya no es solo la católica. De culto, bueno, eso abrió las puertas para todo. Pero ya no solo de saber que antes era así, venga, ¿cómo amarramos? ¿Cómo solo ahí, solo a nosotros? Si ve, por ejemplo, usted, en los barrios, todos los barrios, el distrito, en el caso de Bogotá, les da un pedazo de lote para construir iglesias católicas. Pero vayan a ver si le da un pedazo de lote que sea del distrito para una evangélica. Eso no ha ocurrido. Que el distrito ceda el lote y decir, sí, claro, pueden construirla ahí. Nada. Son muchas cosas que en apariencia estamos en desventaja, en apariencia, pero como Dios no se fija en lo material. Él no, por ejemplo, nosotros estamos en un salón comunal y Dios ha hecho cosas grandes en ese salón comunal. A él no le interesa que le den un lote ni nada para construir. Y entonces estos estaban así y ataban a Jesús, maquinando eso y dice, bueno, ya le tenemos ahora sí claro lo que vamos a decir. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Este era gobernador, pero descendiente romano. Ahora, aquí viene algo que es clave mirar, y no tanto en los otros evangelios, aunque aclaran muchas cosas, sino también en la misma historia. La historia dice que Pilato llevaba ya casi 10 años gobernando allá en Jerusalén, 10 años siendo gobernador del Imperio Romano y estaba suscrito a Judea, mientras que arriba en Galilea le dejaban administrar en la parte de arriba en Galilea, en la provincia de Galilea, a Herodes. Y Herodes y Pilato no es que la fueran muy bien, no eran amigos, porque eran como rivales, cada quien gobernaba en ese pedazo. Y Herodes, siendo judío, sí le permitieron gobernar arriba, en Galilea. Y resulta que en estos 10 años de gobierno de Pilatos, él había mandado construir el acueducto romano. De hecho, el acueducto romano es una de las obras civiles de ingeniería civil más ilustres de la historia, porque para la época era un concepto muy avanzado, muy avanzado. Y Pilato estuvo entre esos, lo mandó por 40 kilómetros, tenía ese acueducto. Y Pilato participó. Y Pilatos participó de eso, y entonces 40 kilómetros de acueducto, eso vale mucha plata, muchísima plata, 40 kilómetros, es como de aquí a Cajicá, más o menos, de aquí hasta Cajicá, más allá de Chía, 40 kilómetros de acueducto y subterráneo, por eso fue. Entonces, resulta que fuera de los impuestos que pagaban y los tributos que pagaban los ciudadanos judíos al César, Pilatos le había dicho a los del Consejo del Sanedrín, es decir, a esta Corte Suprema, que ellos como recibían diezmos y ofrendas en el templo, tenían que colaborar con platica para construir ese acueducto. Y les dijo, no, aquí, bueno, bajándose la plata, porque ustedes reciben allá plata y artica plata reciben ustedes allá en el templo, en todas las cosas que ustedes dan. Entonces necesito que ustedes, que son de la Corte Suprema y todo eso, se bajen de plata para ayudar a construir el acueducto. Por supuesto, esos andaban chichos con Pilato, y las relaciones entre ellos dos no eran de las mejores, de Pilatos con el concilio, tenían sus vainas y sus rencillas, ahí es que usted nos saca la plata atrás de que cobran los tributos, nos pidieron una cuota extraordinaria y tocó fue al concilio y bajarnos de, uy, es que no, por lo tanto, cuando vayamos allá donde el Pilato, toca ir a donde ese, y es que bien gordo que nos cae, pero toca ir a donde él porque no podemos matarlo, la ley no lo prohíbe, la ley romana.
Uno no fue, porque si nos preguntan, mire, ustedes, la muchedumbre después va a preguntar, ¿ustedes por qué mataron a este que quería tanto a la gente? Y ¿qué vamos a decirle? No, que es que él se creía cuál Dios y nosotros no es ese Dios ni nada. A mí no vengan con cosas espirituales. Toca llevar un buen argumento. Ah, pero ¿y qué vaina? ¡Ey! Nos toca ir allá a vernos con... Ellos no tenían buena relación. Entonces ahora usted entiende toda la maquinaria que había que armar. Y ya usted va comprendiendo mejor esto que está pasando aquí. Entonces, claro, cuando llega Pilato y no va bien con los del concilio, los del Sanedrín, y traen a Jesús y ven que se lo están entregando a ellos, pues para él Jesús le cayó fue en gracia porque dijo, a este lo traen los del concilio. O sea que este no les cayó bien a eso, pero a mí él, mejor dicho, el que es enemigo de tu enemigo es amigo tuyo. Y como esto no los quería en el concilio, dijo, este sí de pronto, mire, y mire, entonces Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque así se lo presentaron. No dijeron que había sido por blasfemia y por haber dicho que era el hijo del Dios bendito. Eso no le dijeron, no, este se cree rey de los judíos. Es decir, que se cree que está por encima del César. Así se lo presentaron para poderle, que Pilatos políticamente le hiciera caso y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, pues mentira, no puede decir porque él es el rey de los judíos y de todo el mundo, ¿no? Digo, tú lo has dicho. Ah, sí, tú lo acabas de decir. Le contestó Jesús, él no le va a decir mentira. Sí, tú lo has dicho. Ah, entonces el Pilato dice, bueno, muestra, y si este es el rey de los judíos, pues Pilato piensa, ¿por qué lo traen atado? Esto es incoherente. O sea, no tiene sentido que siendo el rey de ellos vengan y me entreguen a su rey. A ver, y si esto siempre me han tenido tirria, pues siendo este el rey antes al revés, debían era apoyarlo para que me quitaran a mí de aquí del cargo. Esta cosa no tiene sentido. ¿Qué es lo que traman? Vienen y me presentan a este diciendo que es su rey y él dice, sí, yo sé, pero mírenlo cómo está atado, vuelto nada, lo habían golpeado, abofeteado, escupido. Esto no es coherente. Lo presentan así, pero me lo entregan. A ver, y hasta donde yo sé, se supone que el rey de los judíos era el que los iba a liberar de justamente nosotros los romanos. Esto no tiene ningún sentido. A ver, esto es qué es lo que pretenden. Algo de escondido debe haber detrás de todo esto. Pilato y con la rabia que tenía. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. ¿Qué otros? ¿Se acuerdan? Que lo del templo, es que mire que él dijo que iba a destruir nuestro templo y que después les dice que lo iba a reconstruir en 3 días. Y yo me imagino a Pilato, bueno, y a mí el templo, y que si lo reconstruyen, que si lo vuelven a hacer, que no, ese templo a mí no me importa para nada. Es que él hace muchos milagros. Bueno, y a mí qué me importan los milagros que él hizo, que no sé qué. Es que la apoyaba a Juan el Bautista. ¿Y qué importa que apoyara? De muchos delitos. No, es que mire que la apoyaba, que hacía, que destruía, que milagros, que lo otro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son los delitos? A ver, eso no atenta nada contra el Imperio Romano, ni siquiera lo que acaban de decir. Ya lo entregaron ahí. Este no tiene pinta de rey que atente contra el emperador romano. Mire cómo está todo preso. Entonces, Pilato le preguntó a Jesús, venga, Jesús, ¿no vas a contestarles? Y se acuerda que antes ya le habían dicho todo eso, antecito ahí en la madrugada, venga, que no sé qué, a ver, ¿de qué lo acusamos? Y él se quedó callado. Mire aquí, cuando le preguntaron rey de los judíos, eso sí lo contestó, pero aquí cuando hablaron de todas las demás cosas, entonces Pilato le preguntó, a ver, Jesús, ¿no les vas a contestar? ¿No te vas a defender? ¿Qué me dices de todas estas acusaciones que presentan en tu contra? Y entonces, para la sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada, porque Jesús nos enseña a tener carácter. Eso mismo fue lo que hizo horas antecitas ante el concilio. Cuando le preguntaron un montón de babosadas, él se quedó callado y dijo, ay, yo cosas materiales y que si hice esto material y que si lo... Yo esas cosas no las voy a preguntar. Solo respondo las cosas importantes, que son las espirituales, porque lo espiritual es lo sobrenatural. Lo espiritual está por encima, sobre lo natural, que es lo que está por debajo. Por eso se llama sobrenatural, por encima de. Eso sí,
lo sobrenatural lo respondo, pero estas cosas yo mejor me quedo callado, como lo hice unas horas antes y como lo hago ahorita, porque soy el mismo. Yo tengo mi carácter bien definido. Y aquí es donde nos enseña eso. Dice, con las cosas de Dios, a eso sí, ahí peleamos la buena batalla de la fe. Pero con cosas materiales y eso mejor ni contestemos. Nada. Y aquí vuelve y lo hace. Y Pilato con eso quedó, fue sorprendido. Es decir, Jesús le cayó en gracia y dijo, ve, este no se detiene a cosas ahí bobas, como lo mismo que yo pienso, que el templo, que esto, eso a mí qué me interesa. Este más bien es como más afín del lado de aquí que del lado de allá, porque vean, ni eso ni le para bolas, así como yo tampoco le paro bolas a nada de eso. Tan fue así que Pilato dice, no, yo no le veo nada. Llévenselo arriba a Herodes, le mandó de chicharrón al otro, al de arriba. A fin de cuentas, este es Galileo. Jesús criado en Nazaret, y Nazaret queda en Galilea, y esa es de la gobernación de Herodes. Llévenselo para allá, porque yo la verdad no. Con todo esto que nada. Eso fue lo que sucedió después y es lo que vamos a ver mañana. Pero aquí él siguió, Jesús, su constante en su forma de ser, su carácter. Él no titubea en su carácter. Y aquí sigue lo mismo. Y dicen, ay, a contestar eso. No lo contesté antes y tampoco lo voy a contestar ahorita. Contesto solo cosas importantes como esas. Eres el rey de los judíos, eres tú el hijo del Dios, eres el Mesías. A todo eso dijo, sí, claro, yo soy. Pero este tipo de cosas, ay, no. Y eso nos enseña que estamos para cosas realmente necesarias en el reino, no para bobadas. Entonces uno aprende y dice, bueno, si es con las cosas de Dios y son correctas, pues sí, ustedes lo han dicho, es correcto. Ustedes son los aleluyas, manos alzadas, que le limpiaron el cerebro. Y uno contesta, ustedes lo han dicho, eso es cierto, así, de cierto. Somos los aleluyas, los manos alzadas, y nos limpiaron el cerebro y nos lo dejaron bien limpio, porque puerco que sí estaba. Eso es cierto, ustedes lo han dicho. Y lo decimos bien clarito y siendo muy condescendientes con el Señor, que es nuestro papito Dios, sintiéndonos orgullosos de ser sus hijos. Lo decimos y lo ratificamos siempre con un fuerte